Imagínense esto por un segundo. En Ecuador, podría haber más casas vacías que familias que necesitan un hogar nuevo y con urgencia. Suena como un contrasentido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meternos de lleno a analizar esta aparente paradoja, usando puros datos oficiales. Aquí está el número que la verdad enciende todas las alarmas. Según el censo de 2022, nada menos que el 46.2% de las viviendas en Ecuador tiene algún tipo de déficit. O sea, estamos hablando de casi la mitad del país. Es una cifra impresionante. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos es, si casi la mitad de las viviendas son deficientes, ¿el problema es que simplemente faltan casas? Uno pensaría que la solución es, pues, construir más. Pero, como vamos a ver, la historia que nos cuentan los datos es muchísimo más compleja que eso. Muy bien. Para empezar, vamos a meternos de lleno en el panorama de la vivienda en Ecuador. Hay que entender bien qué significan estas cifras oficiales antes de sacar conclusiones. Fíjense en esto. Apenas un poco más de la mitad de las viviendas del país se consideran aceptables o dignas. El resto, ese enorme 46.2%, cae en la categoría de déficit. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que casi una de cada dos viviendas en Ecuador presenta algún tipo de problema o carencia. Una de cada dos. Pero bueno, aquí viene lo interesante. ¿Cómo se divide ese gran déficit? Pues miren, por un lado tenemos el déficit cualitativo, que es el 31.8%. Pensemos en estas como casas recuperables. Necesitan reparaciones, quizá una ampliación o acceso a servicios básicos. Pero por otro lado está el déficit cuantitativo, un 14.4%. Y estas ya son palabras mayores. Son viviendas consideradas irrecuperables, o sea, que necesitan ser reemplazadas por completo desde cero. Para entender cómo se mide esto, hay un término clave: hacinamiento. ¿Y qué significa oficialmente? Pues que más de 3 personas están compartiendo un solo cuarto para dormir. Es, digamos, un indicador muy claro de que no hay suficiente espacio para vivir dignamente. Perfecto. Y es justo aquí donde la historia da un giro inesperado. Ya dejamos claro cuál es el problema del déficit, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cuántas viviendas hay realmente disponibles? Quiero que se queden con este número en la cabeza: 727.689. Ese es el total de viviendas que están en el déficit cuantitativo, el irrecuperable. O sea, son las familias que en teoría necesitan una casa completamente nueva. Ok, ¿tienen el primer número? Ahora compárenlo con este otro: 918.427. ¿Y qué es esto? Es el total de viviendas que están desocupadas, que son de temporada o que están en construcción. El dato es contundente. Hay más viviendas disponibles de las que se necesitan reemplazar. Así de simple. Y ahí la tienen. Esa es la paradoja en su máxima expresión. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? A todas luces, no parece ser un problema de que falten ladrillos y cemento. La clave tiene que estar en otro lado. Y bueno, este misterio comienza a resolverse cuando cambiamos el foco, cuando nos damos cuenta de que la clave no está tanto en el mercado de la construcción, sino más bien en el bolsillo de la gente. Este gráfico es, de verdad, muy revelador. Miren, solo el 36.2% de la gente que puede trabajar tiene lo que se llama un empleo adecuado. ¿Y el resto? El 63.8% está subempleado, desempleado o en otros trabajos que no son plenos. ¿Qué significa esto en la práctica? Ingresos bajos e inestables. Y claro, esto se ve reflejado directamente en los hogares. Fíjense en la tabla. Si sumamos el nivel medio-bajo, que ya se califica como vulnerable, con el nivel bajo, que es pobreza, nos da que un 65% de los hogares en Ecuador está en una situación económica precaria. 65%. Y esta cita del informe, de verdad, lo resume todo a la perfección. Quien puede pagar un arriendo puede tener una casa, si esa persona puede pagar el arriendo y adicionalmente tiene los ahorros necesarios para la cuota inicial, esa persona podrá adquirir esa vivienda. O sea, el problema no es que no haya casas, el problema es que no hay capacidad de pago. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Hay una capa más de complejidad en todo esto.
Resulta que el propio informe nos invita a ser un poco críticos con los mismos datos que estamos usando para medir el déficit. Y este punto es fundamental. A ver, cuando la persona del censo pregunta ¿cómo está su casa?, la respuesta que recibe es una percepción. Es objetiva. No es que venga un ingeniero a revisar la estructura y a dar un veredicto técnico. No, es la opinión de quien vive ahí. Y claro, esto puede crear muchas inconsistencias. Y no solo eso, el informe también señala algo muy importante. Pensemos, por ejemplo, en una vivienda rural tradicional, como una choza. Esto no es necesariamente un déficit, sino que refleja toda una cultura, un modo de vida. Entonces, clasificarla automáticamente como deficitaria puede ser un simple error de perspectiva. Es por eso que la propia fuente insiste en que se necesitan estudios técnicos para saber cuál es el déficit real, el de verdad. Ok, entonces hagamos un recuento. Si el problema no parece ser la falta de casas, y si además los datos del déficit pueden ser un poco subjetivos, la pregunta del millón es, ¿cuál es la verdadera solución según este análisis? La conclusión del informe es bastante clara y apunta directamente a la economía. Son 3 pasos. Primero, promover el empleo pleno. Segundo, que esos trabajos permitan que los hogares tengan ingresos suficientes. Y tercero, mejorar el acceso a créditos que sean pagables y a largo plazo. En resumen, no se trata tanto de construir más, sino de empoderar económicamente a la gente. Y esta idea resume la diferencia clave. Hay que transformar lo que se conoce como demanda potencial en demanda efectiva. Suena técnico, pero es simple. Una cosa es la gente que quiere y necesita una casa. Esa es la demanda potencial, y es enorme. Otra cosa muy distinta es la gente que de verdad puede pagarla. Esa es la demanda efectiva. El gran desafío es precisamente cerrar esa brecha. Así que nos quedamos con esta pregunta final, que le da la vuelta a todo. ¿Y si la clave para construir más hogares no es construir más casas, sino construir mejores empleos? Es una reflexión, la verdad, muy poderosa que cambia por completo cómo vemos el problema.